A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. La Defensoría del Pueblo, ante el anuncio del incremento de lluvias en todo el país durante estos meses, ha exhortado a que se activen intervenciones coordinadas y planificadas entre los tres niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno regional y municipalidades para reducir las situaciones de riesgo. Lo que estamos viendo en estos momentos es una situación bastante delicada, sobre todo en el norte del territorio nacional. Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca. Esta mañana conversábamos con el jefe zonal 1 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, y advertía que las lluvias que se están registrando son de intensidad que incluso sobrepasan los niveles previstos, de tal manera que incluso un solo día, como ocurrió anoche en Tambo Grande, en Malingas, en Morropón, en Chulucanas, corresponde a todo el acumulado de los últimos 30 días. Un solo día llovió, al igual que 30 días en Piura. Por eso el peligro en que se encuentra la población. Y desde hace buen tiempo la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre esta situación. Vamos a conversar justamente con la doctora Eugenia Fernán Segarra, ella es la Junta de la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Qué gusto saludar a la doctora Eugenia Fernán Segarra, muy amable. Muchas gracias a usted, Hernández, por esta comunicación que para nosotros es de suma importancia porque nos permite advertir a las autoridades que usted ha mencionado, tanto del gobierno nacional, regional y locales, que vienen a ser las municipalidades provinciales y distritales, que tienen que tomar cartas en el asunto porque se trata de un tema que afecta la vida y la subsistencia de la población en estos lugares, ¿no? Eso por un lado. Y también nos permite llegar a la población que pudiera resultar damnificada o afectada por los efectos de estas lluvias que son intensas, copiosas, como usted lo ha mencionado, lo ha descrito anteriormente, y que nos preocupan porque en lo que vamos observando, los lugares no están preparados para recibir esta cantidad de agua y obviamente se empoza y luego de eso trae otros problemas, y me voy a referir específicamente a la región Piura, como es el dengue que afecta también la salud y la vida de la población. Como ustedes saben, en lugares donde hay humedad constante, donde no se puede desaguar el agua acumulada, también se puede reproducir, es un medio ad hoc idóneo para que se reproduzca el vector, este insecto que va transmitiendo una enfermedad como es el dengue, que muchas veces causa el malestar, y si este no es tratado, inclusive lamentablemente lleva a la muerte de las personas. Entonces, así como estamos preocupados por la gestión de riesgo de desastres, también tenemos que vincularlo, este tema, la falta de prevención, la falta de atención a las medidas que se deben tomar a tiempo para evitar inundaciones, huaicos, interrupción de vías y por supuesto el daño de viviendas, la pérdida de los recursos de vida de las poblaciones y por supuesto, como lo he dicho anteriormente, la afectación a la salud y la vida de la población. Tenemos que ir comprendiendo también que esta mala gestión de estos desastres lo que ocasiona finalmente es que también la población, como son los niños, niñas y adolescentes, van a ser afectados en lo que es el acceso a la escuela. En estos lugares que se han declarado en emergencia, que son 20 regiones donde va a haber lluvias intensas, también hemos visto con mucha preocupación desde la Defensoría del Pueblo y desde la defensa del derecho a la educación que lamentablemente encontramos escuelas
que requieren ser reemplazadas, es decir, hay lugares, hay regiones, concretamente Cajamarca, Piura mismo y otras, donde en realidad se requiere no mantener la infraestructura educativa, sino cambiarla, modificarla, reconstruirla. Entonces ya se imaginarán los amigos radioescuchas que realmente este es un problema que se va arrastrando en la medida en que afecta no solo el derecho a la integridad, a la seguridad, sino también a la salud y a la educación de las poblaciones, ¿no? Doctora, conversamos a inicio de este año y usted de la Defensoría del Pueblo muy bien lo remarcaba, ¿no? Hay responsabilidad de quienes asumieron funciones en el periodo anterior, alcaldes, gobernadores regionales, porque no le tomaron atención incluso a un reporte que planteaba en su momento el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre, CENEPRED. Pero usted se preguntaba que era también tarea de las nuevas autoridades poner en marcha ese documento, ¿no? Pero no se ha hecho nada de eso. Ahora, si bien es cierto, para ser realista, el fenómeno natural está desbordando cualquier previsión en estas circunstancias, pero aún es peor porque ni siquiera se alertó a la población. Eso es lo más grave. Y lo que usted acaba de señalar, la afectación que tiene, no solamente son inundaciones, no solamente el colapso de servicios, sino también la necesidad de los derechos de las personas, el derecho a la educación, el derecho a contar con servicios de salud porque quedan colapsados todos los servicios de salud, el derecho al transporte porque las vías de comunicación quedan totalmente bloqueadas, como está ocurriendo en Malinga, como está ocurriendo en Morropón, como está ocurriendo en Chulucana, como está ocurriendo en Santa Mónica, en todas esas zonas, ¿no? Entonces, aquí hay responsabilidades, naturalmente. Exactamente. Mire, ya estamos en el tercer mes de este año y lo que nosotros hemos podido observar es que en los 3 niveles de gobierno actualmente no se supera el 5% de ejecución presupuestal para utilizar recursos relacionados a la gestión de riesgo de desastres. Entonces, si bien en el primer mes de este año sabíamos que habían nuevas autoridades, tanto regionales como municipalidades, que han pasado el suficiente tiempo como para que ellos, utilizando los recursos que se les proporciona a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la partida presupuestal 068 deba ser utilizada debidamente. Y vuelvo a recalcar, si me permite, señor Hernández, efectivamente tuvimos una conversación abierta y pública sobre este tema, ya mostrábamos preocupación nosotros porque iba a haber transferencia de la gestión de una autoridad a la otra. Pero una vez que ocurre esa transferencia, hoy en día las autoridades electas tienen la responsabilidad, vuelvo a recalcarlo, de tomar acciones inmediatas, garantizar, por supuesto, la protección de las poblaciones, preservar sus bienes y medios de vida, pero además tienen que garantizar, asegurar que no se interrumpan los servicios públicos esenciales. Es suficiente con que hayan, lamentablemente, poblaciones o zonas afectadas ya, como usted lo ha mencionado, Tambo Grande, Malingas, Chulucanas, ¿no es cierto?, donde la gente ya está con lugares inundados. Pues bien, la autoridad de salud de la zona, es decir, el gobierno regional, los municipios tienen que hacer todo lo posible para que esas aguas discurran y no sean foco de propicio para la reproducción de estos vectores que acababa de señalar, de estos insectos que transmiten el dengue. Entonces, hay cuestiones que se tienen que realizar, acciones concretas que se tienen que realizar para proteger los demás derechos de la población. Igual en los temas de las escuelas. Hay que ir pensando dónde van a estar más afectadas las escuelas, porque si bien la declaratoria de emergencia es de 20 regiones, se señalan algunas provincias y distritos que van a ser mayormente afectados. Entonces hay que tomar las previsiones con las autoridades regionales de salud, dar los recursos necesarios para el mantenimiento de las escuelas, el reforzamiento de las mismas,
y lograr que se asegure el inicio del dictado de clase este 13 de marzo, como está anunciado. Y en los lugares donde no se pueda albergar a los alumnos, se tienen que buscar nuevos locales. Definitivamente se trata de innovar, se trata de crear soluciones a estos problemas que, como usted ha señalado, han resultado mucho más graves probablemente de lo que se han imaginado las autoridades entrantes. ¿Cuántas personas se encuentran en estos momentos en riesgo en el norte del país, doctora Fernanda Segarra? Nosotros hemos hecho un estimado en razón de la información dada por CENEPRED, ¿no es cierto? Y actualmente calculamos que existe un riesgo muy alto en alrededor de 600.000 personas y 174.000 viviendas que pueden colapsar. Pero además hemos señalado que son 327 establecimientos de salud y 1.200 instituciones educativas que pueden ser definitivamente dañadas. Ahora, ustedes saben que las lluvias es este fenómeno que se presenta periódicamente en nuestro país y que justo coincide con estos meses, pero los efectos de esas lluvias a veces son mucho peores, ¿no es cierto? Causan huaicos, deslizamientos, interrupciones de vías y por supuesto hasta derrumbes que pueden obviamente afectar a muchas más personas, y allí estamos calculando alrededor de 1.300.000 personas que pudieran resultar afectadas. Entonces, no solo es la lluvia en sí mismo, sino los efectos que la lluvia ocasiona en los territorios. Entonces, no hay que olvidarse de eso, y como usted lo ha señalado y muy bien, es necesario alertar a la población para que estas personas puedan resguardarse en lugares concretos. Pero además, la declaratoria de emergencia, y esto quiero ser enfática porque muchas veces se dice, ¿y de qué sirven las declaratorias de emergencia? ¿No es cierto? Pues bien, la declaratoria de emergencia es un periodo que se da justamente para que estos tres niveles de gobierno, el nivel nacional a través de los diferentes sectores, salud, educación, defensa, INDECI concretamente, que es el ente rector en la materia, los gobiernos regionales y municipalidades puedan prepararse. ¿Para qué? Para reducir al máximo el impacto que van a tener las lluvias y preservar con las medidas que se vayan dictando las viviendas, los medios de subsistencia, la ganadería, la alimentación, inclusive los medios de comunicación y los servicios como son salud y educación, como usted bien lo ha señalado. Pero además, las declaratorias de emergencia permiten el uso de recursos inmediatos para la mitigación de algunos temas, como por ejemplo, la limpieza de los cauces, la descolmatación de ríos y, por supuesto, verificar las defensas ribereñas, o sea, no permitir que las poblaciones sigan en los márgenes de los ríos exponiéndose a que realmente les suceda algo. El otro tema importante es que los gobiernos regionales y locales pueden en este momento, porque se les da los recursos, de verificar que sus almacenes, en algunos casos son administrados por INDECI y en otros por gobiernos regionales y locales, tanto provinciales como distritales, realmente tengan bienes de ayuda humanitaria, es decir, alimentos, carpas, abrigo mínimo, ¿no? Y esto nos ha preocupado siempre desde la Defensoría, porque la última supervisión que hicimos, verificamos que realmente no tenían los bienes en estos almacenes, que son sumamente importantes porque son los más cercanos a las personas que pudieran resultar damnificados y afectados. Y otro tema importante es que al haber ocurrido, como en el caso de Piura, en ciertas localidades ya lluvias copiosas, haberse interrumpido algunos servicios, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las autoridades en este marco de estado de emergencia para que puedan de inmediato solucionar los problemas. Y esto lo tienen que hacer de la mano con las empresas que prestan los servicios de agua, de luz y por supuesto con el Ministerio de Transportes para ver la rehabilitación inmediata de las vías de comunicación, entre ellos
los puentes y carreteras. No olvidarnos también de que las vías de acceso, de transporte, de tránsito de las poblaciones son sumamente importantes, sobre todo cuando estas poblaciones requieren ser atendidas en su salud, porque en realidad si una persona se moviliza de un lado a otro es porque en la localidad donde se encuentra probablemente no pueda ser atendido debidamente y hasta puede perder la vida. Entonces, esto es un tema sumamente importante y si me permite, señor Hernández, ¿sí? También recordarles que esta declaratoria de emergencia, en caso las autoridades regionales y locales no tengan más recursos presupuestarios para ser utilizados en estas labores, para reducir al máximo el impacto de las lluvias intensas, entonces pueden recurrir a un financiamiento especial que se llama Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, ¿ya? Este fondo que les permite, ¿no es cierto?, recursos frescos para tomar medidas, acciones concretas y rápidas en todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, no es que haya falta de recursos, es que realmente todas estas autoridades tienen que dinamizar, tienen que apresurar las gestiones que deben hacer ante el Ministerio de Economía y Finanzas a través del INDECI para lograr que este fondo de financiamiento se le sea asignado en este estado de emergencia. ¿Este fondo quién lo administra, doctora Fernanda Segarra? Administra directamente INDECI. El INDECI. Bien interesante lo que nos está comentando usted, ¿no? Para que las autoridades estén al tanto de lo que significa el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES, que como tal usted lo indica, lo administra INDECI. ¿Qué ocurre, doctora Fernanda Segarra, cuando los distritos o la jurisdicción no está declarada en emergencia? Porque puede ocurrir. ¿Cómo se atiende en ese caso? Por supuesto, es muy buena su pregunta. En realidad, cuando una localidad no ha sido considerada dentro de un dispositivo que declare en emergencia, puede solicitarlo a través de su gobierno regional, ¿ya? Es el gobierno regional quien tiene que hacer gestiones para que a nivel nacional se apruebe esa declaratoria de emergencia. Por supuesto que deberá sustentar las razones por las cuales esas localidades tienen que ingresar, tienen que ser incluidas dentro de la declaratoria de emergencia. Entonces, siempre va a haber una alternativa para hacer gestiones y la búsqueda, por supuesto, de recursos. Lo que la Defensoría espera e insta es a que las autoridades no se crucen de brazos. No hay razones para decir, bueno, ya producía la lluvia, ya no hay mucho que hacer, hay que atender a los damnificados, a los afectados. No, todavía hay mucho que hacer porque las lluvias van a continuar, están pronosticadas hasta el mes de mayo, ¿de acuerdo? Y no se sabe si van a ser más o menos intensas, esto lo vamos a ir descubriendo con el tiempo, pero anunciadas están y es necesario asumir la responsabilidad que corresponde. Doctora Eugenia Fernanda Segarra, Junta de la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, muy reconocido y muy ilustrativa esta conversación con usted que nos permite poner en consideración de las poblaciones al interior del país y sobre todo las que están en estos momentos soportando lluvias intensas, en el caso del norte del territorio nacional, puedan ilustrarse, puedan tomar conocimiento de cuáles son las herramientas con las que pueden contar en plena situación de emergencia. Ha sido un gusto conversar con usted, doctora. Gracias, señora. Muy amables más bien por esta comunicación. Muy amable, gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.